Bienvenidos a este nuevo video de teorías comunicativas. En el episodio de hoy vamos a hablar un poco sobre la escuela de Frankfurt y el pensamiento crítico, así que en los próximos minutos explicaremos los conceptos clave de esta escuela de pensamiento y sus principales representantes. Ante el contexto caótico que dejó la Primera Guerra Mundial, en los años 20 las personas empezaron a indagar y buscar nuevas estructuras para reponer la sociedad que había sido destruida. Entre ellas, los planteamientos sociopolíticos predominantes comenzaron a ser discutidos por los círculos de intelectuales para verificar su vigencia. Aquí la teoría marxista recibe especial interés debido al ascenso de Stalin en la Revolución Rusa. Mientras tanto, en 1923, Felix Will abre un instituto del más alto nivel académico, cuyo propósito sería investigar y hacer un análisis meramente crítico sobre la crisis cultural de las sociedades industriales, lideradas por el pensamiento capitalista. Esta asociación de intelectuales interesados por la filosofía y las ciencias sociales será bautizada más adelante como la Escuela de Frankfurt, en honor a la ciudad alemana en la que surgió. Los miembros principales de este instituto fueron Max Horkheimer, Teodoro Adorno, Herbert Marcuse y Erich Fromm. Ellos concordaban con que la sociedad estaba totalmente alienada y sujeta a una sola forma de pensamiento, el positivismo, que se estaba convirtiendo en una ideología. Además, salieron a la luz las contradicciones entre la sustancia del hombre y la realidad social, la cual estaba plagada de miseria y caos generado por los residuos de la guerra, la industrialización y la pronta instauración del nazismo. Las teorías sociales ya no eran suficientes para explicar a la misma sociedad y mucho menos resolver las situaciones que tanto la tenían destruida. Por eso se propone la teoría crítica y una alternativa filosófica negativista. Ahora lo importante no son las consecuencias, sino las causas que los llevaron a tal nivel de barbarie. El estudio de factores como la razón instrumental y comunicativa, la industria cultural, la dominación, la deshumanización y el arte como negación solo fueron algunos de los muchos que lograron ser desarrollados por los miembros de la escuela. Indagando en las consecuencias de la Escuela de Frankfurt se encuentra la muy nombrada teoría crítica. Esta teoría se enlaza en base a una perspectiva juiciosa que va hacia las estructuras sociales y culturales que moldean nuestra realidad. Esta corriente de pensamiento busca analizar y cuestionar las formas de opresión y dominación presentes en la sociedad, es decir, busca mantener las estructuras básicas de poder e indicarles a los ciudadanos, quienes deben mantenerse ignorantes, sus respectivos superiores a quienes deberán obedecer. Con raíces en el marxismo y la filosofía negativista, la teoría crítica explora cómo las fuerzas sociales influyen en la configuración de las relaciones de poder, destacando la importancia de la reflexión y la transformación para lograr una sociedad más equitativa. El pensamiento crítico y negativista de la Escuela de Frankfurt se basa en la idea de que la sociedad moderna está dominada por fuerzas que reprimen la libertad y la creatividad humana, cuestionan la racionalidad instrumental y la forma en que la razón se utiliza para perpetuar estructuras de poder y control. Esta crítica se centra en la alineación y la deshumanización que se producen en el mundo contemporáneo. Entre los autores más destacados de la Escuela de Frankfurt nos encontramos a Walter Benjamin, Theodor Adorno, Max Horkheimer y Herbert Marcuse. Walter Benjamin fue conocido por su enfoque en el arte y la cultura como medios para resistir a la opresión y la explotación. Adorno y Horkheimer analizaron la industria cultural y su influencia en la conformación de la conciencia y la sociedad. Marcuse, por su parte, se centró en la liberación de la sociedad a través de la transformación radical. Ahora, María profundizará en el concepto de la industria cultural y su relación con el arte según Walter Benjamin. Según Walter Benjamin, el arte tiene el poder de romper con la lógica de la racionalidad instrumental dominante en la sociedad. Para Benjamin, el arte posee un carácter único y auténtico que le permite resistir a la homogeneización y la estandarización de la cultura en la era de la reproducción técnica. El arte, desde su perspectiva, tiene la capacidad de despertar la conciencia crítica y abrir espacios de emancipación.
Sin embargo, el arte también se ve influenciado por la industria cultural. La industria cultural, según Adorno y Horkheimer, es un sistema que produce y promueve productos culturales estandarizados y de consumo masivo. Esta industria busca perpetuar la lógica del capitalismo y la alienación del individuo. Adorno y Horkheimer critican la mercantilización del arte y la cultura, argumentando que esta transformación los convierte en productos vacíos y carentes de valor crítico. Es importante reflexionar sobre los efectos de la industria cultural en nuestra sociedad y cómo podemos resistir a su influencia. Hasta ahora hemos discutido la crítica social y cultural de la Escuela de Frankfurt, pero quisiera hablar sobre la importancia de la razón comunicativa según Jürgen Habermas. Habermas fue un importante teórico que amplió las ideas de la Escuela de Frankfurt, quien mediante una visión humanística del mundo desarrolló lo que conocemos como la teoría de la acción comunicativa. De esta forma, él comprende que una acción comunicativa realiza un proceso de introspección con el cual se recogen todas las normas morales existentes en una tradición cultural y la configuración de estructuras de la personalidad para poder desarrollarla. Es decir, para saber quiénes realizan las acciones comunicativas tenemos que entender que las mismas son realizadas por sujetos actuantes, porque la comunicación debe estar basada en la comprensión mutua y la argumentación racional, en este caso, es fundamental para una sociedad como presenta o como busca presentar Habermas, democrática y justa. En otras palabras, para que se pueda desarrollar una razón comunicativa, tiene que haber un entendimiento entre todas las partes que constituyen ese intercambio comunicativo. Así pues, Habermas va a querer marcar una división en la sociedad al diferenciar una sociedad tradicional con una sociedad moderna, creyendo así que en cada una de ellas existiría un movimiento de la razón totalmente opuesto al otro. Por un lado, ve a la sociedad tradicional como un espacio en el cual, en vista de las fuerzas productivas, no habían alcanzado su apogeo, la acción comunicativa era la que iba a predominar, tomando en cuenta que los individuos, el hombre de aquella sociedad, se dejaba llevar por lo que conocemos como las cosmovisiones. Es decir, los mitos eran como un motor para poder situarse dentro de una comunidad y poder trabajar en ella. Claro, mientras tanto, la sociedad moderna se dejaba llevar por el desarrollo prácticamente sistemático de la productividad. Era una distinción opuesta a lo que se veía en las clásicas, por lo que vemos una ruptura en la importancia de esa cosmovisión y la religión como quienes interpretan la naturaleza y son ese motor que decíamos, para que ahora la ciencia sea ese ente garante del entendimiento. Podemos ver cómo la razón instrumental es la que reina sobre la acción comunicativa. Esto genera un gran problema para Habermas, porque considera que los problemas del hombre, del ser humano, necesitan una respuesta comunicativa y no una instrumental. Un claro ejemplo de ello lo vemos en las guerras del siglo XX y del siglo XXI, en las que necesariamente todo conflicto armado ha terminado con un diálogo que busca solucionar la problemática, evitando así la extensión de una de las partes o de ambas debido a los ataques, que en este caso sería el planteamiento instrumental de la guerra. Conceptos clave que va a manejar en su teoría a la hora de hablar de la razón comunicativa serían la negociación, la comunicación, así como la ciencia y la filosofía. La negociación y la comunicación son aspectos fundamentales para lograr ese entendimiento del cual Habermas habla. Sin embargo, en cuanto a la ciencia y la filosofía, hay una mirada más interesante que abarcar. Habermas propone que la filosofía debe recuperar una función que pueda criticar a la ciencia y a su vez que la ciencia sea al mismo tiempo receptiva de la filosofía. En otras palabras, un balance entre ambas caras de una moneda. La razón comunicativa se contrapone al instrumental, ya que promueve un diálogo abierto y democrático en lugar de la imposición de intereses particulares. Habermas argumenta que la razón comunicativa puede ser una herramienta poderosa para abordar los problemas sociales y promover un cambio positivo. La razón instrumental se refiere más bien a la forma de racionalidad que busca la eficiencia y el control técnico de la sociedad. Se puede observar cómo en esta razón instrumental predomina la acción técnica, donde prevalece la adquisición de habilidades. Por ello, se dice que la razón instrumental toma su fuerza en la sociedad gracias a los avances de la evolución económica en el mundo, creando un proceso de deshumanización, en donde la producción es lo más esencial y que afecta a todo el sistema. A la larga, autores como Horkheimer
consideran esta razón como un instrumento ideológico que puede ser la encarnación del positivismo. Todo en este mundo tiene una razón de ser, una naturaleza que define las características y fines del individuo u objeto. El ser humano no es la excepción a esta regla. Es probable que hayas escuchado alguna vez la frase: el hombre es un ser social que siente y razona. La Escuela de Frankfurt hizo, mediante la industrialización y el capitalismo, conciencia de la fragmentación de esta naturaleza o principio. Desde que estos dos factores se desarrollaron de forma exponencial en la sociedad, los humanos pasaron a ser seres cuadrados que solo razonan. Aquí entra el tema de la razón unidimensional, técnica e instrumental. Los autores de la escuela, además de criticar las circunstancias, hacen, después de un arduo razonamiento, una propuesta para acabar con la barbarie que no ha sido cesada por el método positivista que el sistema tanto había promocionado como el que iba a lograr erradicar todas las fallas. Todas las propuestas que planteó la escuela, independientemente del área del problema, fueron dirigidas a una idea en común: retomar el valor de la naturaleza tanto de los individuos como de los objetos. Aquí se vuelve al principio. El hombre es un ser que no solo razona, sino también que es social y siente. En el caso del arte también se propone rescatar su naturaleza o su aura, como es definida por los autores, para que deje de ser un objeto víctima de la reproducción mecánica y vuelva a ser erótico, íntimo, efímero y sobre todo algo sagrado. En conclusión, la Escuela de Frankfurt criticó las situaciones precarias causadas por la industrialización y la capitalización. Además, se fue consciente de la deshumanización de la sociedad y la tergiversación de la naturaleza de muchos factores que la conforman. Por esto, fueron capaces de sugerir otra perspectiva además de la ya existente y casi idealizada, para lograr un balance de ideales y ser fieles a la esencia de las cosas e individuos. Esperamos que este video universitario te haya brindado una visión general de la Escuela de Frankfurt y el pensamiento crítico. Recuerda que estas ideas pueden ser exploradas con mayor profundidad en tus estudios y te invitamos a seguir investigando sobre estos temas tan relevantes en el ámbito académico y social.